Siguiendo con la segunda parte de este video tutorial, como les había dicho en la sección anterior, de que la clase formativa tiene que ver con el aprendizaje cognitivo del estudiante, por lo tanto, el docente debe generar actividades que propicien este desarrollo cognitivo. Los objetivos de aprendizaje apuntan a que el estudiante pueda analizar, indagar, resolver, reconocer y en función a ello se deben ejecutar o diseñar las actividades para que el aprendizaje se realice. En este proceso, si bien la prioridad es el desarrollo cognitivo del estudiante en función al material didáctico, el recurso educativo y la enseñanza del docente, hay un punto que es fundamental, que es la retroalimentación docente-alumno para poder llevar adelante este proceso y que el alumno pueda preguntar en función de aquellas cuestiones que no va comprendiendo. En la clase o en el tipo de tutoría orientativa es más bien un tipo de clase donde el protagonista es el estudiante, ya que se plantean actividades que propician la fijación del contenido, la ejercitación, la incorporación de los contenidos no aprendidos y el análisis como prueba de la asimilación de estos contenidos. La actividad primordial es la consulta. Esta actividad de aprendizaje no debe faltar y el docente debe diagramar actividades como para que el estudiante pueda realizar esas consultas en función de aquellos contenidos que no aprendió o problemas que no puede resolver o bien contenidos que necesitan ser aclarados porque el material o el recurso o la práctica de enseñanza no han sido lo suficiente como para que se produzca el aprendizaje. Es importantísimo en este tipo de tutoría las aclaraciones de esas dudas, el seguimiento del docente y la devolución y corrección. Cuando hablamos de corrección, no necesariamente estamos hablando de una calificación, sino estamos hablando del trabajo sobre el error, sobre el aprendizaje no adquirido, sobre el desarrollo cognitivo del aprendizaje que no se dio. Trabajar sobre el error, sobre lo faltante en el alumno. Y lo importante es la devolución del profesor o del tutor hacia el estudiante con respecto a las actividades realizadas. Cuando hablamos de devolución, hablamos no solo de una calificación, sino de las posibles soluciones a las que debe alcanzar. Bien, evaluación de los aprendizajes. Cuando hablamos de evaluar los aprendizajes, elegimos el medio, que serían los instrumentos. Y para utilizar esos instrumentos como medidor del proceso de aprendizaje, nos fijamos criterios. Estos criterios implican pensar en el proceso de aprendizaje que se persiguen con cada actividad propuesta. O sea, yo planteo las actividades resolutivas para el alumno, pero debo pensar qué voy a mirar y qué
punto de toda esa actividad es lo preponderante en función a la adquisición del conocimiento. También dentro de los criterios se refieren al aprendizaje teórico y ese aprendizaje teórico no memorístico repetitivo, sino como transposición del conocimiento para el desarrollo de habilidades, de competencias y capacidades que le permiten resolver problemas en su contexto real, o sea, poder asociar esa teoría con su práctica diaria, con actividades que hace diariamente en su vida. Relacionar lo abstracto con lo concreto. Entonces, cuando me fijo criterios para mirar la resolución de esas actividades, debo pensar en esto. Debo pensar en la asociación de ese contenido para la transposición del mismo y la conversión en habilidades, competencias o capacidades. Sin embargo, la evaluación del proyecto implica el análisis del proyecto completo. En esta instancia, cuando vamos a evaluar el plan de acción tutorial, tengo que mirar y hacer un énfasis en los recursos utilizados, si estos recursos sirvieron o no sirvieron, si aportaron para aclarar el contenido, si fueron lo suficientemente explicativos para la resolución de las actividades. En la secuenciación de los contenidos y la complejidad, si estuvo bien la correlación complejidad con contenido, si los objetivos que me fijé como aprendizajes se corresponden al contenido y a la complejidad, las actividades de aprendizajes si tienen correlación en función del contenido y de los recursos a utilizar, si las actividades metodológicas están acorde en función del aprendizaje, o si debo modificarlas, agregarlas, quitar otras, reemplazar. Cuando hablamos de los procesos de retroalimentación y de comunicación, es evaluar o analizar si hubieron suficientes espacios donde se preponderó la comunicación o se facilitó la comunicación entre el docente y el alumno y entre alumno y alumno, si la retroalimentación docente-alumno como guía, como soporte para el desarrollo de enseñanza-aprendizaje estuvo presente en cada una de las instancias, si fueron suficientes o insuficientes, y los tiempos fijados por cada etapa. Si armé el desarrollo de un contenido para desarrollarlo en una semana y me di cuenta que esa semana fue insuficiente porque se prolongó, entonces al evaluar mi plan de acción tutorial puedo modificar los tiempos, los plazos en función al requerimiento de los estudiantes para que se produzca en ellos el proceso de aprendizaje. Cuando miro el diagnóstico para evaluar, ¿qué voy a mirar? El análisis del contexto, si el análisis del contexto estuvo acorde a lo que miré o analicé, si la descripción del problema es tal cual lo describí o hubieron algunas falencias, si el problema tal vez era erróneo, si el problema no encuadraba toda la problemática, las diferentes alternativas de solución, si fue correcta la elección de la solución o tal vez esa solución necesitaba algunos ajustes o tal vez otras alternativas que me planteé capaz que eran mucho más viables que la que elegí.
La evaluación de la elección tiene que ver con esto, si la alternativa que elegí fue válida o no, y pensar en nuevas alternativas. Cuando hago la evaluación sobre las metas, básicamente estoy pensando en los objetivos. Metas tiene que ver con los pequeños plazos que voy marcando para poder cumplir mi objetivo. Con las líneas de acción que voy a definir para la implementación de mi proyecto y con la aplicación de mi proyecto y la deducción del propósito, porque puede que las metas que me fijen sean muy pocas o las líneas de acción no sean claras, entonces debería ampliar o modificar esas líneas de acción o esas metas para poder alcanzar ese objetivo. Bueno, espero que esta ayuda le haya aclarado un poco más. A pesar del material videográfico, quise hacer esta pequeña ayuda como para que puedan seguir trabajando, y en estos días los vamos a ir acompañando con Mavi para que ustedes puedan seguir elaborando su proyecto. Así que bueno, lo sigo leyendo y no se olviden que las correcciones están en la zona de trabajo.